Esta es una presentación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador sobre el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del estudio de impacto y plan de manejo ambiental para la construcción y operación de la central hidroeléctrica y sistemas de transmisión. Incluye líneas y/o subestaciones del proyecto Santa Rosa, que se enmarca dentro del Código Orgánico del Ambiente, la Constitución de la República del Ecuador y demás normas ambientales aplicables. Las imágenes presentadas a continuación son referenciales para la explicación del proyecto. El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental constituye un diálogo entre el Estado a través de la autoridad ambiental competente y la comunidad, que es el sujeto consultado, mediante el cual se informa amplia y oportunamente sobre impactos positivos, impactos negativos y riesgos ambientales que pueden derivarse del proyecto a ejecutarse, así como las medidas para mitigar, prevenir o compensar los impactos negativos. Además, durante este proceso se registrarán las opiniones y observaciones de la comunidad y se incorporará aquellas que sean técnica y económicamente viables, y se consultará a la comunidad respecto al otorgamiento del permiso ambiental. En esta presentación veremos una introducción, una descripción del proyecto, las áreas de influencia directa, los impactos ambientales físicos, bióticos y sociales y el plan de manejo ambiental aprobado. El proyecto es propuesto por la empresa Santa Rosa Energy, que pertenece al grupo Ecoenmer, quien llevará a cabo la construcción y operación de la central hidroeléctrica y del sistema de transmisión denominado Santa Rosa, con el objetivo de transportar la energía eléctrica que se genere en la central hidroeléctrica hasta la línea de transmisión del proyecto El Rosario, para posteriormente ser entregada a la subestación Bamboiza, que pertenece al Sistema Nacional Interconectado. El proyecto está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Gualaquiza. Atraviesan las parroquias de Amazonas, Nueva Tarqui y El Ideal. Los asentamientos más cercanos al proyecto, considerados como área de influencia social directa, son San Martín, Santa Rosa, El Cadi, La Florida y Nueva Tarqui. Descripción del proyecto. El proyecto está compuesto principalmente por la captación en el río Cuyes, un canal de derivación o conducción, cámara de carga, tubería de presión, casa de máquinas y línea de transmisión de 69 kilovoltios. Para la generación de energía eléctrica se captará una parte del caudal de río Cuyes, el cual será transportado por un canal de derivación que tiene una longitud aproximada de 4.200 metros, hasta una cámara de carga donde se almacenará temporalmente el agua para asegurar la presión de caída. Posteriormente, a través de una tubería de presión fabricada en acero y cuya longitud aproximada es de 750 metros, el agua almacenada en la cámara de carga será conducida hasta la casa de máquinas, en donde se producirá la energía eléctrica mediante el uso de turbinas y generadores que se moverán por acción del agua. La casa de máquinas se ubicará aguas abajo de la confluencia en el río Cuyes y el río Negro. El área de implantación de esta infraestructura es de 0,25 hectáreas y contará con los equipos de generación eléctrica, así como paneles de medida y control. En la casa de máquinas también se encontrará el canal de descarga, a través de la cual se devolverá el agua utilizada al río Cuyes. Luego, la energía producida se transportará mediante una línea aérea de alta tensión de 69 kilovoltios, desde la casa de máquinas hasta la línea de transmisión del proyecto El Rosario, para posteriormente ser transportada y entregada a la subestación Bamboiza. La línea tendrá una longitud aproximada de 14,80 kilómetros y una franja de servidumbre de 16 metros, 8 metros a cada lado. Su área de implantación es de 23,70 hectáreas y contará con 50 apoyos o torres. Para la construcción del proyecto se contará con un total de 3 caminos de acceso hacia las instalaciones de la central hidroeléctrica. El primer acceso, que corresponde a la captación del río Cuyes, se realizará mediante el uso de la losa superior del canal de derivación como plataforma de acceso a la captación, por lo que no se prevé la construcción específica de un camino nuevo para esta zona.
El segundo acceso, perteneciente a la Casa de Máquinas, se construirá desde el camino que actualmente se está construyendo desde la población de La Florida hacia Santa Rosa, en el margen izquierdo del río Cuyes. Tendrá una longitud de 1,5 kilómetros aproximadamente. El tercer acceso, que corresponde a la cámara de carga, de igual manera, se construirá desde el camino que actualmente se está construyendo desde la población de La Florida hacia Santa Rosa, en el margen izquierdo del río Cuyes. Tendrá una longitud de alrededor de 2 kilómetros. Durante la construcción del proyecto, también se prevé contar con una zona de servicios auxiliares en donde se colocarán los materiales y equipos para la ejecución de la obra civil, así como los excedentes de tierras o material inerte se colocarán en escombreras. Estas áreas temporales se ubicarán junto a la Casa de Máquinas y serán rehabilitadas una vez que se concluya con la etapa de construcción. Las actividades comprenderán la adecuación o construcción de vías de acceso y accesos menores, remoción de cobertura vegetal, movimiento de tierra, construcción de facilidades como captación, canal de derivación o conducción, cámara de carga, tubería de presión y casa de máquinas, instalación de torres y montaje de la línea de transmisión. ¿Cuáles son las áreas de influencia? Dentro del estudio de impacto ambiental, se determinaron las áreas de influencia directa, con los diferentes criterios para cada uno de los siguientes componentes. Para el recurso de suelo, se determinaron 40,01 hectáreas por movimientos de tierra, excavación y remoción de cobertura vegetal. Para el recurso hídrico, 38,84 kilómetros de los tramos de cuerpos hídricos más cercanos que podrían verse influenciados. Para calidad del aire, se establece un radio de 200 metros por posible emisión de contaminantes atmosféricos o uso de generadores e incremento de polvo por parte de las actividades de construcción. En cuanto al nivel de presión sonora, se determina un radio de 100 metros por variación del nivel de ruido ambiental. Respecto a los campos electromagnéticos, es de 16 metros de ancho de la franja de servidumbre de la línea aérea de alta tensión de 69 kilovatios, según la normativa aplicable. El área de influencia directa para la flora y fauna terrestre es de 495,72 hectáreas, valor calculado en base a los radios establecidos por componente que es donde se removerá, desbrozará o cambiará las condiciones iniciales de la cobertura vegetal, especialmente durante la etapa de construcción. Sobre la fauna acuática, se estableció una distancia de 40,01 kilómetros que consideró los tramos de cuerpos hídricos más cercanos al área del proyecto. El área de influencia directa social comprende las organizaciones sociales de primer y segundo orden a las que pertenecen las fincas, viviendas y predios a ser intervenidos por las actividades del proyecto. Y del componente arqueológico, áreas arqueológicamente sensibles que pudieran ser intervenidas por movimientos de tierra. De igual manera, el área establecida es de 40,01 hectáreas. En los siguientes mapas se describen y se aprecian las diferentes áreas de influencia. Aquí se aprecia el área de influencia directa física con sus diferentes componentes. El área de influencia directa de los campos electromagnéticos se encuentra junto a la línea aérea de alta tensión. El área de influencia directa del ruido, el área de influencia directa del aire, área de influencia directa del suelo y área de influencia directa biótica. El componente acuático corresponde a los ríos y quebradas que atraviesa el proyecto, y las áreas de influencia directa de flora y fauna terrestre que podrían verse afectadas por la construcción y operación del proyecto. Respecto del área de influencia directa social, se determina en función de los predios que serán afectados por la construcción del proyecto en base a la información levantada en campo. El área de influencia directa arqueológica se determina en función de las actividades a realizar, como es la adecuación o construcción de vías de acceso y accesos menores, movimientos de tierra, construcción de facilidades como captación, canal de derivación o conducción, cámara de carga, tubería de presión y casa de máquinas e instalación de torres para el montaje de la línea de transmisión. Sobre la evaluación de impactos en el estudio de impacto ambiental,
se determinaron impactos existentes e impactos a realizarse durante las actividades de construcción y operación del proyecto. Los impactos existentes que se identificaron son: deterioro de la calidad del suelo que impacta a los cuerpos hídricos y la fauna acuática, desbroce de los bosques nativos para desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, y cambios en la relieve o geomorfología del sector que afecta a personas, recursos suelo y agua, cobertura vegetal y especies bióticas. También se identificó la presencia de coliformes fecales y metales pesados en las muestras de los cuerpos hídricos analizados. Esto se debe a las actividades antrópicas que se desarrollan en el sector, así como una alteración del paisaje y del componente biótico debido a la tala de bosques por cultivos o zonas urbanas. Para la construcción del proyecto se determinaron además los impactos en los diferentes componentes ambientales como físicos, bióticos, sociales y culturales para cada una de las actividades del proyecto en las fases de construcción, operación, mantenimiento y abandono, en los cuales se determinaron impactos negativos desde no significativo hasta muy significativo, así como impactos positivos desde no significativo hasta muy significativo, que se pueden generar por las actividades del proyecto. A manera de ejemplo, aquí se citan algunos de los impactos identificados durante la fase de construcción en sus diferentes actividades. Por ejemplo, como consecuencia del transporte del personal, equipos y materiales, se generará un incremento en el número de personas, demografía en el sector, pero esto también generará un incremento en la cantidad de empleo temporal. Otro ejemplo es que para las actividades auxiliares y logísticas se generará una mayor demanda de recursos locales, agua, energía, alimentos y otros. Pero esto también generará una reactivación de la economía local a través de la provisión de servicios y productos. La adecuación y la habilitación de los accesos podría ocasionar una fragmentación de hábitats y pérdida de la cobertura vegetal, pero también puede generar una mejor movilización de las personas del sector. Las actividades de movimiento de tierras, rellenos, compactación y remoción de cobertura vegetal ocasionaría una alteración del paisaje natural y un deterioro de la calidad de aire por la generación de gases y polvo, pero como impacto positivo se generará una energía renovable y limpia. Además, se capacitará a las personas en temas de prohibición de captura de especies, de fauna silvestre y recolección de flora. En la construcción de obras civiles se determina la alteración del ruido ambiental por uso de equipos y herramientas en la captación de agua, así como en la percepción social sobre la captación del agua del proyecto. El manejo inadecuado de sustancias químicas y desechos podría ocasionar un deterioro de la calidad física o química del suelo del agua. En el tendido de la línea de transmisión y en las pruebas de energización se podría producir alteración del estado natural de campos electromagnéticos del área y desplazamiento de la fauna, mientras que en el desmontaje y retiro de obras provisionales se determina una alteración del ruido ambiental. Durante la fase de operación y mantenimiento, las actividades de transporte de personal podría provocar un detrimento en la percepción social por un lado y por otro, dinamización de la economía local. Durante la operación de la línea de transmisión se determina un incremento en el nivel de campos electromagnéticos. Un impacto positivo sería incremento de la entrega de energía eléctrica a la subestación Bomboiza y, consecuentemente, al Sistema Nacional Interconectado. La actividad de gestión de sustancias químicas y desechos podría llegar a tener una afectación a la salud. En el mantenimiento de la casa de máquinas se podría presentar un deterioro de la calidad físico-química del suelo. En el mantenimiento de la franja de servidumbre se determina una fragmentación de hábitats y pérdida de cobertura vegetal. Y, como impacto positivo de esta fase, la generación de empleo temporal. Durante la fase de abandono,
En el transporte de personal, habrá una alteración del desplazamiento de la fauna de afectación por colisión en vías. Durante el retiro de equipos, se determina un deterioro de la calidad del aire debido a la generación de gases de combustión y polvo. Y un impacto positivo sería la restauración del paisaje que podría promover el turismo local. La gestión de sustancias químicas y desechos durante la fase de abandono podría producir una alteración del paisaje, cambio del uso del suelo, contaminación de flora por derrames y afectación a especies terrestres y acuáticas. Y en las actividades de rehabilitación, reforestación y revegetación, al igual que en el cierre técnico de las áreas intervenidas, se daría un retorno de la fauna al sitio y se recuperaría la biodiversidad en el sector. Los impactos ambientales se evaluaron considerando la ausencia de un plan de manejo ambiental y con la implementación de un plan de manejo ambiental con la finalidad de analizar la diferencia en el potencial de daño del proyecto cuando el mismo se encuentra manejado apropiadamente a través de la correcta aplicación de un PMA frente a un escenario en el cual no se realiza gestión ambiental. Por tanto, se elaboró un plan de manejo ambiental para mitigar estos impactos, reduciendo la cantidad de impactos negativos e incrementando la cantidad de impactos positivos. Este plan debe cumplirse por parte de la empresa durante cada una de las fases del proyecto. Se establecieron medidas por las actividades a ser ejecutadas durante las diferentes fases del proyecto. El plan de manejo ambiental es de cumplimiento obligatorio para la empresa. Será responsabilidad de la empresa y proponente del proyecto la ejecución directa de las medidas establecidas en este plan y verificará que toda persona relacionada con el proyecto y sus actividades cumplan con lo establecido en este documento. El plan de manejo ambiental está compuesto por un plan de prevención y mitigación de impactos, un plan de contingencia, un plan de comunicación y capacitación, un plan de manejo de desechos, un plan de relaciones comunes comunitarias, un plan de rehabilitación de áreas afectadas, un plan de cierre y abandono y un plan de monitoreo y seguimiento. A manera de ejemplo, en el plan de manejo ambiental y en los diferentes planes y sus planes que este contiene, se establecen medidas propuestas para reducir, mitigar o eliminar algunos de los impactos ambientales previamente identificados. Dentro de su plan de prevención y mitigación de impactos, uno de sus objetivos es establecer medidas para prevenir y mitigar la generación de impactos. La medida propuesta es: se respetará los caudales de captación como ecológicos establecidos en el permiso de uso y aprovechamiento de agua emitido por la autoridad ambiental competente en su momento, considerándose los mismos no son fijos y variarán en base a la climatología del sector, generando una mayor o menor disponibilidad del recurso hídrico a lo largo del tiempo. Todo esto con el fin de asegurar la conservación de los ambientes acuáticos y de especies que dependen de estos ecosistemas, según lo establecido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Respecto al Plan de Relaciones Comunitarias, en el Subplan de Información y Comunicación, que tiene el objetivo de consolidar relaciones transparentes y de confianza entre la empresa, contratistas y habitantes del área de influencia social directa. Entre las principales medidas sobresalen el mantener informada de manera permanente a la población acerca del alcance del proyecto y del avance de cumplimiento del plan de manejo ambiental, con el fin de que los pobladores conozcan de este y su carácter vinculante, así como contar con un procedimiento de recepción y resolución de peticiones, quejas y reclamos externos. Otro subplan del Plan de Relaciones Comunitarias es el de contratación de mano de obra local. Una de las medidas establecidas es: en función de los requerimientos de la compañía y sus contratistas, se dará prioridad a la contratación de mano de obra local. La solicitud de contratación seguirá el procedimiento establecido por la Red Socioempleo del Ministerio de Trabajo y en cumplimiento con el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Finalmente, dentro del plan de seguimiento y monitoreo, se establecen las medidas de monitoreo ambiental a ser ejecutadas durante las actividades del proyecto y verificar su cumplimiento.
Una de las medidas propuestas es elaborar y presentar los informes de monitoreo y seguimiento ambiental a la autoridad ambiental competente, que se realizarán mediante informes anuales o con la periodicidad que determine la autoridad ambiental, en el cual se verificará que la empresa cumpla con el plan de manejo ambiental establecido. Esta fue una presentación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador.